Y bueno, el tema, como ya lo conocen, desde la publicidad que se hizo, es el tema de la espiritualidad personal con Dios y con todo lo creado. Hace un ratito estaba pensando en cómo iba a caer este tema con todos ustedes. Y pensé que de pronto algunos estaban desconectados, como yo lo he estado por mucho tiempo también, y podría pensar que este es un tema como de no sé realmente de qué nos está hablando. O sea, no cabe en mi espacio de fe lo que el Padre Jenner nos está hablando. Pero también y si eso es así, también bienvenidos, porque el mismo tema de la preparación me ha abierto a mí el interés para ver cómo yo he vivido mi espiritualidad, si solamente ha sido Dios y yo, y quién más ha estado, ¿verdad? También puedo entender que hay personas para las cuales el tema ya es un tema también conocido. No quiero desconocer ningún caminar individual de fe y seguramente puede también este tema ser muy, muy, muy conocido. Me inclino por pensar que es un tema relativamente conocido para muchos y que en algo yo pueda invitarlos a una reflexión acerca de la espiritualidad. Como ya anunció el padre Arturo, voy a compartir la exposición que tengo, lo que he preparado, y después viene un espacio para compartir, ya sea que alguien quiera compartir algún comentario, aportar o hacer alguna pregunta. Y yo voy a ser muy honesto. Si puedo responder, respondo. Y si no, es una pregunta que queda como tarea para todos. Pues sin duda el padre Arturo nos puede responder. Quien esté experto en todo eso nos puede ayudar. Y si no, todo lo vamos también a trabajar. Bueno, vamos a avanzar entonces en esta primera parte, porque este tema lo voy a estar dando en dos partes. Hoy y dentro de 15 días, que es 30 de mayo. Entonces hoy vamos a caminar con la primera parte, vamos a exponer. Y el tema es esto de la espiritualidad, no solamente la dimensión personal, sino también con todo lo creado. Somos personas somos criaturas que hacemos parte de toda una creación. Y quiero decir un poco sobre el objetivo de este tema. El objetivo es crear conciencia de que toda espiritualidad personal con Dios también involucra la relación que tenemos con todo lo que Dios ha creado. Motiva a darnos cuenta y a saber que somos espirituales, no solamente con Dios. Somos seres espirituales, incluyéndonos en todo lo creado, incluyéndome a mí, incluyéndote a ti, incluyendo a nosotros. Podríamos decirlo así. Somos un solo nosotros en la creación. Un solo nosotros, ese nosotros en mayúscula. Y vamos pensando quiénes somos nosotros. Podemos partir del relato de la creación y vamos a ver que no estamos solos.
que no existe solamente una Gisela Gutiérrez, una Leticia Fabiola, un padre Arturo, un padre Jenner, una María Camacho, no. Existimos todos. Entonces, ese es el objetivo, llamar y crear una conciencia de que no puede existir una espiritualidad así, de esa manera. ¿Cuál es la justificación que yo he puesto? Se las voy a compartir. A mi entender, y habiendo leído algunos libros, creo que hemos estado viviendo una espiritualidad vertical. Es decir, buscando a Dios desde aquí de la tierra en lo que se nos ha enseñado que es el cielo. No es nada nuevo decir que el cielo está allá arriba y la tierra aquí abajo. Entonces nos movemos en esta dirección vertical y así buscamos a Dios de abajo para arriba. Sin embargo, esta es una dimensión que puede quedarse muy corta, ya que Dios se ha encarnado. Dios se ha encarnado y habita entre nosotros. Así lo anuncia el Evangelio de San Juan. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Por tanto, si no tenemos esta visión, podemos seguir buscando a Dios en el lugar equivocado. Es cierto que no podemos pasar de una visión vertical a una visión horizontal, radicalmente no. Tenemos que dejar como el enlace de una línea que va hacia arriba y otra línea que cruza. El camino del cristiano no puede abandonar el modelo de la cruz para seguir a Dios. Pero la cruz misma, la señal, la gráfica física de la cruz nos enseña que no puede ser solamente vertical ni solamente horizontal. También a mi entender y desde mi propia experiencia, creo que he tenido una relación con Dios solamente entre Dios y yo. Siendo así, he dejado entonces a un lado todo lo creado. No estoy viviendo la comunión en armonía con todo lo creado. ¿Me refiero a quién? Me refiero a toda la naturaleza, a todos los seres que en ella habitan, incluyendo a mis hermanas y a mis hermanos. Por tanto, esta reflexión lleva a que pensemos en una espiritualidad horizontal, como lo he venido diciendo. Es decir, una relación con el Dios partiendo desde aquí con el Dios que habita entre nosotros. Y teniendo en cuenta también que ninguno de nosotros habita solo. Somos creación de Dios y también somos parte del todo cósmico. Y todavía hay más. Dios no está solamente en su creación, sino que también está dentro de todo lo creado. Esto quiere decir que tú y yo podemos buscar a Dios dentro de nosotros mismos. Esto quiere decir que tú puedes buscar a Dios dentro de ti mismo. Vamos a ver unos apuntes de la creación, del relato de la creación. Yo no me voy no voy a leerlo todo, pero si quisiéramos quiero como que nos detengamos un momentito y vayamos pensando en esta dimensión de todos. Vayamos pensando en la dimensión del nosotros. Cómo Dios fue creando todo. Cómo este Dios
Aunque unos fueron primeros que otros, en algún momento fuimos todos. Y digo unos primeros que otros porque la creación fue repartida en 6 días. Así el Señor trabajó en 6 días. Y luego al séptimo día descansó. Pero veamos lo que dice el primer versículo del libro del Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y en este versículo 4 dice el autor bíblico, dice, y vio Dios que la luz era buena. Desde aquí me llamó la atención que podemos encontrar la justificación para pensar en una creación de bondad, una creación de bendición. En realidad, yo creo que nuestra espiritualidad tiene que partir de este punto. Lo primero no fue la desgracia del paraíso. Lo primero fue la bendición original. Y la reflexión que después es conocida en la iglesia del pecado original es demasiado tarde, siglos después. Lamentablemente, ha tenido más éxito en la historia de la salvación el pecado original que la bendición original. Claro que los seguidores de San Agustín es posible que no estén muy contentos con esto que yo digo. Pero la reflexión que hace San Agustín acerca del pecado original es tardía comparado con la bendición original, que es la primera que se da desde la creación. Vamos a avanzar en el versículo 6. Habla Jesús, habla Dios sobre la separación de las aguas. Estoy saltándome, nada más estoy como puntualizando aquí, viendo que hagamos conciencia de con quiénes estamos. Separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así que a una expansión la llamó cielo. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. En el versículo 12, vuelve Dios después de haber creado la naturaleza, los árboles, los frutos, las semillas, dice, y vio Dios que era bueno. Es decir, la creación está impregnada de la bondad de Dios, porque lo que Dios hace es bueno. Voy a saltarme hasta el versículo 18. Y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, Dios puso las lumbreras sobre la tierra. Y vio Dios que era bueno. Y entonces fue la tarde y la mañana. Es decir, Dios fue creando orden, fue separando, fue juntando, fue haciendo lo que tenía que hacer para que nosotros tuviéramos esta creación que es perfecta. Luego dijo Dios, me salto hasta el versículo 24.
produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y así fue. Y de nuevo, en el versículo 25, y vio Dios que era bueno. ¿Por qué tanta insistencia en esto de que vio Dios que era bueno? Me lleva, yo no sé, me lleva a pensar a mí que el relato de la creación nos vuelve a colocar a todos en el camino. Nos vuelve a colocar a todos en el origen de la bondad. Nos vuelve a colocar a todos en el origen de lo que somos desde la creación. Por tanto, por eso quise pues retomar el relato de la creación, porque me parece que también es un elemento de suma importancia, ya que estoy tratando la espiritualidad personal con Dios y con todo lo creado. Ya todo se había creado y en el versículo 31 dice así: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Estamos cerrando el asunto de la creación. Estamos cerrando el tema de la creación, el relato, y no podemos encontrar más que afirmar junto con el autor bíblico que era todo bueno y de gran manera. Me gustaría que tuviéramos presente este repaso, este relato del libro del Génesis, mientras vamos avanzando. Quiero igual también compartir con ustedes una pequeña nota acerca de la espiritualidad. Espiritualidad es una palabra que deriva del griego. Está compuesta por la voz spiritus, que significa respiro, alis, que se refiere a lo relativo a, y el sufijo dad, que indica cualidad. Etimológicamente, espiritualidad es todo lo relativo a la cualidad de lo espiritual o espíritu. La espiritualidad humana es definida como la conciencia de una parte de nosotros que no se manifiesta materialmente y que está ligada a algo superior, a todos los seres vivos. A todos, está ligada a todos. Yo creo que resulta un poquito difícil creer que nada más, que los demás seres no tienen esa espiritualidad, que nada más los seres, que es propio nada más de los seres humanos vivirla. Pero podemos pensar que si todo es bueno, lo podemos llamar de algún modo material, pero también espiritual. Este es un camino, yo creo que también que hay que matizar mucho y hay que estudiar mucho, porque yo creo que incluso pensando en nuestra espiritualidad, no sé qué les pasa a ustedes cuando hablamos de espiritualidad, pero
me parece que es algo como que en algún momento es ajeno a nosotros, a nuestra materialidad como cuerpo. Es decir, como si nos tuviéramos que salir, como si estuviéramos, cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de algo ajeno a este cuerpo. Pero si es así, entonces podemos pensar, ¿y dónde queda? ¿Dónde vive la espiritualidad? ¿Dónde vive lo espiritual? No hay una respuesta más, hermanos y hermanas, que encontrar lo espiritual también aquí dentro de esta materialidad, es decir, dentro de esta corporalidad. No es otra cosa, no es algo separado de nosotros. Yo quiero también pasar a que corroboremos cómo también Dios se hace carne, se vuelve, digámoslo así, humano, se vuelve cuerpo, se vuelve material para poder estar con nosotros. El relato de la encarnación que nos presenta San Juan es el relato que nos muestra lo que yo estoy diciendo. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Y más adelante dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y San Juan va a agregar, y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibe del Padre, Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar, este es aquel del que yo dije, el que viene después de mí me ha precedido, porque existía antes que yo. Yo quiero pensar que este relato ya lo conocemos, y lo conocemos todos, y lo conocemos todo. Sin embargo, no sé qué tanto, con qué tanto nos hemos quedado nosotros, y cómo es para nosotros que la palabra, que es Dios, se haya hecho carne y que habite entre nosotros. Y no solamente habita entre nosotros como seres humanos, habita entre nosotros pensando en el nosotros que les propuse al principio. El nosotros que quiere decir toda la creación. Por tanto, entonces, no estamos solos. La espiritualidad creacional supera el dualismo Dios-mundo, persona, naturaleza, materia y espíritu. Y hace una experiencia global de estar en el mundo como en su propia casa, en su cuerpo social y cósmico, que son el templo de la divinidad. Si hacemos una lectura religiosa centrada en la creación, podemos deducir un sentido profundo de la sacramentalidad de todas las cosas. Dios anuncia su presencia en cada ser y en su historia. Todo es sacramental o puede llegar a serlo. Y es necesario ver la sacramentalidad
dentro de un proceso cosmogénico. Es decir, Dios sigue creando y por tanto, desde una visión escatológica, ni al comienzo ni por la mitad serán válidas las palabras inspiradas del Génesis. Y Dios vio que era bueno. Solo en el momento definitivo se dará el descanso sabático de toda la creación y del mismo Dios. Me quiero detener un poquito aquí para compartir con más detalle esto que les he dicho ahorita. Hay autores bíblicos que consideran que el relato de la creación, que las palabras de Dios en la creación, de y vio Dios que era bueno, no lo ven como algo que sucedió ya, sino que lo meten dentro de una visión escatológica. ¿A qué me refiero cuando digo escatológica? Le llamamos escatología a aquello que nos enseña acerca de lo que puede llegar a suceder un día. Es decir, cuando hablamos de una visión escatológica, no hablamos de algo que esté pasando ahorita, sino de cómo será después. Y entonces, el anhelo de estos autores es que junto con Dios, todos nos volvamos co-creadores, que no solamente seamos criaturas, sino también que ayudemos a crear y que entonces un día podemos juntos decir y vimos que era bueno. No solamente pensar que Dios va a decir y vio, no, que no solamente se diga y vio Dios que era bueno. Quizás desde ya lo decimos. Y qué bueno que hay personas que con conciencia plena de lo que es la creación pueden decir y pueden ver la bondad de Dios en todo. Sin embargo, no estoy seguro de que todos lo hagamos, porque me parece que dividimos mucho entre lo humano y lo material. Es más, entre nosotros mismos, como les decía hace ratito, dividimos como el cuerpo y el espíritu, cuando somos una sola realidad, una realidad creada por Dios. Entonces, bueno, fíjense que he dicho yo, he acabado de decir que ojalá un día nos volvamos, o sea, ojalá desde ya fuéramos co-creadores para un día llegar a decir y vimos que era muy bueno lo que creábamos. Pero también es válido y necesario, urgente usar el verbo cuidar, cuidar. Ojalá desde ya todos tuviéramos la conciencia de crear y también de cuidar lo que Dios nos ha dado. Me parece que podríamos desarrollar todo un tema con esta temática de el cuidado de la naturaleza. Consideramos también que Dios no aparece únicamente bajo la figura de creador, sino también como el espíritu del mundo. Él fijó su morada en el cosmos, como lo acabamos de ver, de constatar en el Evangelio de San Juan. Por tanto, este Dios, que es el espíritu en el mundo,
sufre con las extinciones masivas, se siente crucificado en los empobrecidos del planeta Tierra. San Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 26, habla de los gemidos inenarrables del Espíritu en la tierra. En esta realidad es que vivimos, nos movemos y existimos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 28. Ahí nos movemos y vivimos dentro de una creación que gime, que le duele. Si creemos en esto que hemos dicho, estamos entonces llamados a vivir una espiritualidad que religue y ayude a afirmar una nueva alianza con todo lo creado y con el Creador. Cuando digo religue, es un llamado a juntar, llamados a vivir una espiritualidad que junte y ayude a afirmar una alianza con todo lo creado. Es decir, que una. Es urgente esto, religar, unir, porque lo que nos ha dañado y nos sigue dañando es la división, el dúo, cómo manejamos todo con una parte, cómo manejamos todo desde la dimensión dualista. Y asimismo podemos seguir haciendo, pero necesitamos unir. Y quizás para llegar a unir desde lo real, tendremos que comenzar a unir desde la mente, desde los conceptos que manejamos. Esta espiritualidad descubre las dimensiones ecológicas de nuestra responsabilidad con la creación. Optar por la vida implica optar por el planeta Tierra como un todo orgánico, agredido y herido, para que pueda continuar existiendo con el valor autónomo y relacional de todos los seres existentes en él. El ser humano religioso sabe que está habitado por Dios y su gracia. Dios Padre genera al Dios Hijo en el amor del Dios Espíritu Santo, en la profundidad del corazón humano. Fíjense estas palabras tan fuertes y tan ciertas también. El ser humano religioso sabe que está habitado por Dios y su gracia. Dios Padre genera al Dios Hijo en el amor del Dios Espíritu Santo, en la profundidad de ¿dónde? Del corazón humano. Si se puede hallar la Trinidad sacramentalmente en algún lugar del universo, ese lugar es sin duda el espíritu humano. No sé si estamos convencidos de esta realidad o nos toca hacer como los astronautas que han ido a la luna y solamente desde la luna han podido decir verdades rotundas acerca del planeta. Dijo Gene Cernan, un astronauta, lo que él comprendió desde la luna. El ser humano comprende que él y la Tierra forman una unidad y que esa unidad forma parte de otra mayor, la solar, y esta de otra aún mayor, la galáctica. Y esta a su vez nos remite al universo entero. Y el universo entero nos remite a Dios. Desde allá arriba no se distinguen las barreras del color de la piel, de la religión y de la política, que aquí abajo dividen al mundo. Todo está unificado
en el único planeta Tierra. Hay varias experiencias de cómo nos hablan de que la Tierra se ve como una manchita azul o blanca o oscura o como la vean los lentes que se pongan. Pero no hay una diferencia, no hay una distinción entre negros y blancos, no hay una distinción entre pobres y ricos, no hay una distinción entre un país y el otro, no hay fronteras, es una manchita. ¿Cómo sería de bueno que pudiéramos vivir esta espiritualidad en conjunto, sin dividirnos a nosotros mismos interiormente y sin dividirnos unos y otros? Los niños también nos enseñan que no hay fronteras. Ellos son sinónimos del cielo que presenta la eternidad. Jesús mismo enseña sobre ser niños para poder entrar en el reino de los cielos. Y sí, piensen en los niños, pensemos en los niños, ellos no tienen fronteras. Ellos no tienen distinción de raza, ni de color, ni nada de eso. Aunque nosotros sabemos que Emmanuel significa Dios con nosotros, seguimos viéndolo allá en lo que cada uno imagina, el cielo. Dios parece ser algo separado de nosotros. Pero estamos en este universo que es uno y es único también. Epicteto nos recuerda que somos una porción de la esencia de Dios. Somos también manifestación de Dios. Esto hace que tratemos a los demás y a ti mismo como una expresión de lo divino. Necesitamos comenzar a descender, a dejar ir, a desaprender. Conocer y amar a Jesús. Se trata de volverse completamente humano, con heridas y todo, en lugar de ascender espiritualmente o pensar que podemos permanecer ilesos. Según San Pablo, Jesús nació de una mujer bajo la ley. Eso lo presenta en Gálatas 4:4. En Jesús, Dios se convirtió en parte de nuestro pequeño y acogedor mundo al entrar en los límites humanos y cotidianidades. A lo largo de su vida, Jesús no gastó tiempo en escalar. Jesús no gastó tiempo en escalar, sino que invirtió mucho tiempo en descender, despojándose a sí mismo y haciéndose semejante a todos los humanos. Filipenses 2:7. Tentado en todas las formas en las que nosotros somos tentados. Hebreos 4:15. Y viviendo las limitaciones de la debilidad. En esa debilidad, en esas profundidades, es que Jesús se manifiesta también. Incluso en las profundidades de nuestros pecados y de nuestra incredulidad. Jesús se esconde en lo más profundo para que nosotros también nos metamos en lo más profundo. Tomás el incrédulo
nos ayuda a ver hasta dónde tenemos que llegar. En este Cristo resucitado está también la vida humana y espiritual, que no permanece ilesa. Es una vida con heridas. Es una vida que nos invita a entrar en nuestro mundo. San Buenaventura enseñó que como ser humano, Cristo tiene algo en común con todas las criaturas. Comparte existencia con las piedras, comparte la vida con las plantas, comparte las sensaciones con los animales y comparte la inteligencia con los ángeles. Este santo, San Buenaventura, lo que hace es agregar un poco de carga teológica a lo que ya San Francisco de Asís, según los registros, había obtenido. San Francisco de Asís fue el primero en llamar a los animales y a los elementos, incluso a las fuerzas de la naturaleza, con nombres familiares, como la hermana madre tierra, el hermano viento, la hermana agua y el hermano fuego. Estamos planteando pues una perspectiva diferente. De abajo hacia arriba, pero haciendo reverencia a todo lo creado. De adentro hacia afuera, sabiendo que no existimos solos. No podemos ignorar la idea de que no estamos solos. Compartimos creación con todos los seres. Así pues, como dice Tomás Merton, la puerta del cielo está en todos lados, gracias a su libertad de respetar lo que tienen enfrente todo el tiempo. Si hiciéramos caso a estas palabras, ¿cómo sería el trato que daríamos unos a otros? Cada persona es una parte del cielo. Por eso él dice, la puerta del cielo está en todos lados. Es así que hemos ido pues y vivimos así aunque no nos demos cuenta. Aunque quizás no caigamos en la cuenta pero si estamos hablando de que Dios no solamente es el creador, sino que también está y vive en todo lo creado, entonces Dios está en ti. Dios está en mí. Dios está en el prójimo. Si lo viéramos así, o bueno, no sé, al parecer no es suficiente saber que es así para poder llegar a respetar lo suficientemente a nuestros hermanos. Saber que en cada uno de ellos está la presencia de Dios. Quisiera también invitarlos a pensar que en la Eucaristía hay una encarnación continua. La Eucaristía es la prueba más grande de la encarnación continua de Dios en medio de nosotros. En Jesús, Dios se da a nosotros y lo hace de forma física. Al ofrecer su cuerpo, Jesús nos está dando precisamente toda su humanidad corporal, más que su divinidad espiritualizada. Jesús dice, escandalosamente
cómanme, cómanme. Y todos ustedes y yo sabemos de lo que causaron de lo que causó estas palabras. Muchos discípulos no pudieron con esta verdad y lo abandonaron. Sin embargo, un verdadero creyente está comiendo lo que él o ella teme ver y teme aceptar. El universo es el cuerpo de Dios, tanto en su esencia como en su sufrimiento. Como dice el Papa Francisco, el pan y el vino de la Eucaristía no son un trofeo para los perfectos o un premio para quienes se portaron bien. Más bien, son alimento para el viaje humano y medicina para los enfermos. No venimos porque somos dignos, sino porque estamos heridos y de alguna manera somos indignos. Pero el mismo Jesús nos dice, no vine a los sanos, sino a los enfermos. Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, versículo 17. Creo yo que, hablando estrictamente de los dones del pan y del vino, fíjese cómo es una presencia también constante que podemos mirar, constatar en la Eucaristía. Es con mucha razón, presentamos pan y vino. Y fíjese, cuando el sacerdote presenta el pan y el vino, presenta lo que son los frutos de la tierra. O sea, hacemos referencia a lo que la misma creación produce. Hacemos referencia a lo que la misma creación da. Y la gente que trabaja la tierra, los que valoramos los frutos que llegan a la mesa, sabemos que vienen de allá. La creación nos provee todo, entonces. La Eucaristía, entonces, es esta encarnación continua, de un modo diferente. De un modo diferente, pero real, de un modo humano también. Hay que ver eso, que lo que llega al altar, lo que ofrecemos, somos nosotros mismos, quienes nos damos a Cristo y a todos los demás. Estamos llamados, pues, a hacer lo que Jesús hizo, darse por todos. Dado por ustedes, dice Jesús. En los relatos de Mateo, Marcos y Lucas, y los de San Pablo en los Corintios, Jesús dice, mi cuerpo dado por ustedes, quebrado por ustedes y mi sangre vertida por ustedes. Aquí de nuevo incluye el nosotros, ustedes. Cualquiera que haya disfrutado de hacer el amor sabe que la pasión va más allá de lo mero físico. Cuenta y mucho más la sensación que brota de saber con quién estás haciendo este intercambio de entregarse el uno al otro. Es la experiencia relacional yo-tú de Martin Buber. Al comulgar, nos estamos dejando llenar una vez de Cristo. Nos estamos volviendo más y más Él. Como dice Richard Rohr, no somos solo humanos viviendo una experiencia divina.
La Eucaristía nos dice que de alguna manera misteriosa somos Dios viviendo una experiencia humana. Entiendo que estas palabras no son tan fáciles de aceptar, ni de entender tampoco. Pero quiero avanzar un poco más. Ya casi voy a comenzar a redondear. Y esta experiencia de lo humano, Dios en lo humano y nosotros en Dios, persiste también en los romanos como una creación, en los corintios como el pan y el vino, y también igual en los corintios como en las personas. Pablo expresa su plena creencia de que existe una transferencia real de la identidad humana y espiritual de Cristo a la creación, a los elementos del pan y del vino, a través de ellos, hacia los seres humanos. Por tanto, la Eucaristía es la encarnación de Cristo llevada a su forma y propósito final. Los elementos de la tierra misma, lo que estaba diciendo ustedes ahora. Es todo un continuo de encarnación. Quienes somos en Dios es quienes somos todos y todas. Lo demás está cambiando y desapareciendo, o más bien tenemos que hacer que cambie y desaparezca. Recordemos pues que somos una creación divina. Afirma la presencia de Dios en ti y en todo lo que haces. Da gracias por todo lo que recibes, incluyendo la lluvia, el aire, el sol y las tormentas, como quiera que se presenten. La gratitud es una forma de reconocer al Dios que hay en todas las cosas. El universo de San Francisco de Asís es mágico y está impregnado de un tiernísimo afecto y devoción hacia todas las cosas. Para él la fraternidad no es solamente humana, es cósmica. Por eso amaba a los animales, a los reptiles, a los pájaros y a las demás criaturas sensibles e insensibles. Para San Francisco de Asís, la religión era dicha y amor por la naturaleza. Y esto le hacía ver a todos los seres vivos como hermanos y hermanas. Estar conectados con todos los seres vivos en este sentido nos lleva también a vivir en armonía con todos ellos. Y entonces podemos disfrutar de las expresiones genuinas que la naturaleza nos regala. Cada primavera es un capítulo nuevo de la creación narrada en el libro del Génesis. John Muir, famoso naturalista, dijo que el gran espectáculo es eterno. Siempre está amaneciendo en algún lugar. El rocío nunca se seca del todo. Está lloviendo eternamente, dice él. Mientras en un lugar está anocheciendo, en otro está amaneciendo. Mientras en un lugar está lloviendo, en otro está haciendo calor. Mientras en un lugar hay oscuridad, en el otro hay claridad. Por tanto, es un espectáculo eterno. En una carta escrita al presidente de los Estados Unidos, el jefe Sickle le decía, es un indígena, un representante y jefe de una tribu, le decía, cada parte de esta tierra es sagrada para su gente y todos formamos parte de esta preciosa tierra, al igual que somos hermanos en espíritu. El jefe hace un llamado a mayor respeto con nuestro entorno,
ya que todos compartimos el mismo aliento, los animales, los árboles y todos nosotros. Respeta a tu entorno con una actitud de gratitud. Bendice a los animales, a la luz del sol, a la lluvia, al aire, a los árboles y a la tierra en un silencioso rito diario. Que tus acciones promuevan este respeto. Ayuda a sanar a la tierra y a todos los seres humanos con este recordatorio de vivir con amor, compasión y dignidad en nuestra vida diaria. Quiero terminar con esta nota de Matilde Magdeburgo, que dice: el día de mi despertar espiritual fue el día en que vi y supe que había visto que todas las cosas estaban en Dios y Dios en todas las cosas. Bueno, muchas gracias por su presencia, su atención. Espero que todavía no se hayan ido. Abrimos un espacio aquí. El padre Arturo nos va a dirigir. Bien, pues vamos a pasar al momento para sus preguntas, sus comentarios, el compartir de sus experiencias. Pues este es el momento. Quien quiera hacer uso de la palabra, pues solamente abra su micrófono. O si quieren usar los emojis del Zoom, pues también lo podemos hacer. Edith, ¿tú quieres participar? La charla se me hace muy completa, y yo creo que el padre Jenner no dejó nada afuera, ¿eh? Nada afuera. Cuando nosotros entendamos que en cualquier situación, en cualquier lugar, está Dios con nosotros y hay que involucrarlo en todas las decisiones, en todas las participaciones y en todas las lugares donde estemos. Yo creo que me estoy quedando corta, pero debemos de entender eso, que en todas partes está Él con nosotros y por medio de su espíritu nos puede ir guiando a amar, a facilitarnos la vida unos a otros y ver en cada espacio que Él nos guía, Padre. Es todo, gracias. Gracias. ¿Alguna otra persona quisiera preguntar o compartir algo? Buenas noches. Yo quiero compartir, Adelante. agradecerle al padre Jenner porque definitivamente esta charla que nos ha dado hoy ha sido muy profunda. Me conecté un poquito ya comenzado cuando iba como por el relato del Génesis, pero me parece que es como profundizar, más que explicar, es como profundizar espiritualmente en lo que él iba contando los relatos. Se va uno como imaginando todo y lo va como, como profundizando, como haciendo, no sé, algo, no puedo explicar exactamente las palabras, pero es como ir confirmando ciertas cosas que uno cree, aclarando otras. Y me acordaba que a veces cuando yo voy caminando, a veces me topo a las 5 de la tarde ahí con el atardecer, ¿verdad? El sol, que se ve aquello en su máximo esplendor, hace como
15 días vi un sol rojo, rojo que había, y yo pensaba, qué maravilloso es Dios, y ahí está Dios. O sea, me hacía pensar el sol en el poder que tiene Dios, siendo consciente, ¿verdad? Que una cosa es el sol y otra cosa es Dios, pero que Él estaba ahí. Entonces me parece que esos son experiencias espirituales también que forman parte, pequeñas cosas que nos ayudan a ver a Dios ahí presente, a agradecer, a maravillarnos de lo que todos los días uno ve. Eh, yo siempre que me levanto le digo a Dios gracias por haberme permitido abrir los ojos y por las cosas que voy a ver. Y eso como que lo hace a uno abrirse a esa experiencia que dice el Padre de poder ver a Dios en todo. Y me parece de verdad muy interesante, así que agradecerle al Padre y tal vez ahorita no me acuerdo de otras experiencias más, pero yo sé que con lo que habló el Padre me ha hecho ahí como pensar en diferentes cosas. Bueno, meditar más que todo, más que pensar, como sentir. Así que de verdad muchas gracias y muy, muy, muy espiritual el tema de hoy. Muchas gracias. Pues yo quisiera también opinar alguna cosa. Primero darle las gracias al padre Jenner. Es un tema muy de actualidad, pienso yo, muy interesante, muy que nos traen nuevamente, yo cuando el Papa Francisco comenzó su papado, lo oí hablar de esto y por un tiempo se silenció y ahora otra vez está tratando de despertar conciencia, se ha tratado de despertar conciencia de lo importante que es el cuidado de la naturaleza y tratándonos de hacer consciente que Dios está en todo y en todos. Pero por un tiempo, yo pienso, mirando a toda la gente, a veces mucha gente que está a mi alrededor, que a veces comentamos entre nosotros el calentamiento global, por ejemplo, que el plástico, que la necesidad de reciclar, que todo esto, pero se hace de una manera como muy pasajera, como emocional y se olvida rápido. Entonces yo pienso que debemos de verdad tener conciencia de todo lo que, la perfección con la que Dios creó el mundo y que me atrevo a pensar que entre día y día que Dios se tomó para crear el mundo y todos los seres vivientes, pasaron años, que eso no fue así como que pasó de un día para otro, lógicamente. Entonces, pues, que debemos tomar mucha conciencia y apreciar y a todos los seres que lleguen, que con los que tengamos contacto diario, al menos proponernos de ayudar a concientizar de ese cuidado, de esa perfección, de ese cuidado con que Dios creó todo para nuestro gozo y nuestro beneficio. Es lo primero que también debemos tal vez enseñarle a nuestros hijos, de que nietos, hijos, niños con los que llegamos en contacto, de el aprecio por toda la naturaleza, absolutamente por todo, desde la flor más simple hasta la flor más extraña que vamos a ver, desde el animal más simple hasta el animal más salvaje, y lo mismo desde la humanidad. Cuando nos cae mal una persona, por ejemplo, imaginarla como un niño y alguna vez fue un bebé creado por Dios. Entonces, gracias, Padre Jenner, porque ese tema es un tema que todavía tiene mucha, como decimos en mi país, mucha tela por cortar, para que realmente tomemos conciencia de lo que debemos hacer, ¿no? Cómo debemos ayudar. Es difícil a veces creer en mi pensamiento, en mi manera de ser, o sea, todo lo que he vivido, como mi fe ha ido madurando, de que realmente Dios lo debemos de ver de una manera horizontal y no vertical como lo tendemos a ver, ¿no? Gracias por esta introducción de esto, Padre, porque realmente tendemos a ver a Dios verticalmente.
Bueno, eso es todo lo que Gracias. pienso compartir. Gracias. Gracias, Mercedes, por tu comentario. Mayela Villalobos quiere que repita la última frase. Es una frase de Matilde de Magdeburgo. Ella dice: el día de mi despertar espiritual fue el día en que vi y supe que había visto que todas las cosas estaban en Dios y Dios en todas las cosas. Ahí está la frase de Matilde. Antelmo, tú habías levantado la mano. ¿Cómo la levantas? ¿Haz con un emoji? Adelante, Keylor Chávez. Oh, ok, soy María. Muy bien, María. Gracias. Buenas noches, Padre Henry. Gracias por el tema. Entendí la parte de la relación de la visión vertical. En mi, digamos, en lo que entendí es la relación mía con Dios es vivir en coherencia con lo que soy, un ser humano. Esa es la forma que yo entiendo vivir mi vivencia como humana, aceptando mis virtudes, mis debilidades, y así puedo estar en comunión con Él. Y la forma horizontal es la mirada compasiva, esa mirada de apreciación, de capacidad de asombro, de amor hacia todo. Y si uno logra día a día estar en conexión con ese Dios que es real, que es como se dijo, la palabra se hizo carne, es acción. Y si yo reconozco que Dios está en mí, entonces puedo vivir esa relación vertical, y la parte horizontal, tener una visión amplia, siempre con compasión y gratitud. Gracias. Gracias, gracias. Tu comentario me hace pensar algo, que también dentro de nosotros mismos podemos vivir esta relación vertical nada más. Es decir, en cierto sentido, una verticalidad, como de solamente mostrarle a Dios lo bueno, solamente mostrarle a Dios lo bonito, solamente mostrarle cuando voy hacia arriba, y abandono la otra parte. Abandono abandono la parte de mis errores, de mis egoísmos, abandono la parte de mi pecado. En ese sentido también puedo vivir una relación espiritual, siempre intentando como ascender hacia Dios, o como siempre queriendo salir hacia afuera, pero no intentando meterme más en mí, en mi mundo, en mi, voy a decirlo así, en mi suciedad, en mi pecado, en mi debilidad y todo eso. Entonces, como que también esto que tú pones afuera, yo también lo veo como algo intrínseco en el ser humano. Podemos estar viviendo una relación interna así con Dios, de solamente mostrarle algo que desde nuestra corta razón humana pareciera que siempre estamos como ascendiendo, y se nos olvida que al contrario tenemos que descender y vernos y vernos y vernos también desde esto que se llama humano y que todos somos. Muchas gracias. Gracias, Padre Henry. Padre Henry, si me permite, yo quisiera hacer un comentario acerca de cuando usted menciona acerca de la presencia de Dios absoluta en toda la creación. A mí personalmente, una experiencia que les quería compartir es, algunos tal vez les va a sonar algo extraño, pero ahora yo lo veo de esa forma. Nosotros tuvimos
una mascota, un perrito. Y la experiencia que nosotros tuvimos con él fue muy bonita, porque fue, en realidad lo sentimos a él como una prueba indiscutible acerca de la presencia de la mano de Dios en toda la creación, total. Porque cuando ese perrito murió, nos dolió mucho. Y cuando lo recordamos con mucha alegría, porque lo que recordamos de él fue el amor, la entrega de amor total de parte de ese ser. Entonces, por eso a mí personalmente no me cabe la menor duda de que la presencia de Dios está en absolutamente toda la creación, no solo en los seres humanos, sino que Dios nos puso la creación, la totalidad de la creación, para nosotros poder sentirlo a Él a través de esa creación. Yo personalmente lo que sentí con la experiencia con este animalito fue el amor puro, sencillo, claro. Porque sí nos dolió mucho cuando murió, y cuando lo recordamos, lo que recordamos es eso, el amor. Y gratitud. Y gratitud, exactamente. Y con eso a mí personalmente no me cabe la menor duda de que, como usted mencionó, que hizo énfasis en la palabra, de que Dios creó algo y vio que era bueno. O sea, es sin duda de eso, de que toda criatura que Dios ha creado es buena, en particularmente para nosotros los seres humanos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Keilo. Shirley, ¿quieres preguntar o compartir algo? Buenas noches, muchísimas gracias por esa enseñanza y todas las que nos han compartido. Voy a ver si me puedo explicar. Dentro de mi fe, que creo que por lo menos una aceptación de lo que el Señor ha dispuesto, lo acepto, pero a veces me cuesta mucho para algunos que pues conversamos y son un poco más racionales en aceptar como ese principio. Ahora nos daba esta frase de que había visto que Dios estaba en todas las cosas y todas las cosas están en Dios. Es evidente que, o bueno, los creyentes estamos convencidos de que así es. Sin embargo, entiendo de que esa vez nos amplía un poco con respecto a este comentario. Efectivamente, los principios por los que se rige toda la creación y todo son perfectos porque Dios los hizo, pero evidentemente no todo es perfecto porque vemos, ¿verdad?, cuánta imperfección en nosotros y en las cosas que suceden. Entonces, ¿cómo entender o cómo puede un poquito, porque nunca lo tendremos tal vez del todo, cómo explicar para alguien que es un poco más racional el que esa libertad que hay dentro de lo creado, que es perfecto, una creación tan imperfecta como somos nosotros y lo que hemos hecho con la creación? No sé si me expliqué. Ya. Gracias de antemano. Te explicaste muy bien. El que no va a ser capaz de explicarse bien soy yo. Quiero partir de una cosa. Me parece que, lo voy a decir con mucho respeto para todos, me parece que a veces estamos tan alejados de la realidad de Dios que
que creemos que también alejados desde el lenguaje y desde la lógica con que manejamos las cosas. Fíjense, le voy a poner unos ejemplos de Jesús. O sea, lo que manda Jesús en el Evangelio es, da la otra mejilla. Esa es la perfección del Evangelio. ¿Sí? No es la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Al que te pida al que te pida un vestido, dale tu manto también. La lógica humana no cabe en la lógica de Jesús. Y me parece a mí también que desde este mismo ángulo, la lógica nuestra y el concepto de perfección que tenemos no es el mismo concepto de perfección que tiene Dios. Es más, bueno, me atrevo a decir esto, que estamos tan retirados del concepto, desde nuestra lógica estamos tan retirados del concepto de la manera, de la lógica de Dios, que no somos capaces de ver o de llamar a perfecto, de ver perfección donde Dios sí la ve. Es decir, me parece a mí que a Dios, hasta en lo que nosotros llamamos imperfecto, Dios ve perfección. Me parece que Dios no ve lo humano tan perfecto como es que no le pasa nada, es intocable, no le sucede nada, no se transforma, no se mueve, no peca, no daña, no. Richard Rohr maneja ese término y dice, habla acerca de eso. Y dice que Dios quedó tan bien con lo que creó que él logra ver perfección en todo lo que nosotros llamamos imperfección. Es bastante complejo y será mucho más difícil. Fíjese, sería mucho más fácil hacerle entender eso a la gente con la lógica. Pero lamentablemente también la lógica no deja de ser lógica. Y los que manejan toda esta temática con la lógica y con la razón ya tienen su lógica y es difícil sacarlos de ahí. ¿Ya? Hoy yo me encontré, fíjese, hoy comí con un par de amigos y salió el tema de la gente que está lisiada en una cama. Y yo les conté que una vez hablando con una amiga, ella decía que esa persona lisiada estaba ahí para dar gloria, para la gloria de Dios. Yo le decía, ¿cuál gloria? Ni que nada. ¿Cuál gloria? ¿No? Y esa persona sí lo veía que era así. Decía, esa persona está ahí para la gloria de Dios. Entonces, fíjese, cuando nos metemos en la lógica, no podemos estar abiertos a la concepción de una perfección diferente de lo que creemos. ¿Entiende ese punto? Yo entiendo que es bastante complejo, pero yo lo que quiero decirle es que para los racionales habría que decirles, mira, lamento mucho decirle que
lo perfecto, el concepto de perfección que tú manejas no es el mismo concepto de perfección que Dios maneja. A ver, alcen la mano aquí los perfectos. Desde su lógica. Alce la mano quién es perfecto. Desde su lógica. Estoy seguro. No veo a nadie porque la pantalla no me permite ver a todos. Pero nadie la alzó, ¿verdad, padre Arturo? No. No. Es decir, nosotros creemos que somos imperfectos. Y yo estoy seguro que Dios nos está viendo como los seres más perfectos que Él ha hecho. O más bien como vea todo lo creado perfecto. Es decir, el problema no está en el mismo concepto de perfección o imperfección. El problema es de quién juzga. Yo no sé, Shirley, María, Villalobos, sí. Si tú crees que Dios te está viendo como, a ver, esa es una desgraciada, ella que ni se atreva a alzar la mano para decir que es perfecta ni nada de eso. O sea, que no. Seguramente Dios te está viendo a ti como perfección de su creación. Pero tú, yo no sé si eres racional, sentimental o emocional, pero no alzaste la mano tampoco. Eso me da a entender de que desde tu propio concepto tú te tienes como imperfecta. Bueno, si te enredé un poco más, quédese 5 minutos después para que el padre Arturo le explique. Ok, gracias. No, pienso que yo me lo explicaría, que el Señor escribe recto en mis renglones torcidos o que me ve con el amor a pesar de mi mucha imperfección. ¿Verdad? Algo así, tal vez. Sí. El amor es más perfecto que la imperfección que Ya. será. Gracias de todo. Con gusto. ¿Hay algún otro comentario? Pregunta. No sé si me escuchen bien. Adelante, Antelmo. Saludarle, Padre Arturo, y me da mucho gusto verlos, así como todos los demás participantes. Una preguntita nada más. Al inicio me costó trabajo seguir el razonamiento del padre Jenner. Me gustó mucho verlo así como que en modo filósofo, teólogo. Traté de seguirle su razonamiento. Mi pregunta sería la siguiente. ¿Qué nos falta? ¿Por qué no reconocemos a Dios en nuestro prójimo? Aventuré una tipo de respuesta, tal vez porque al vivir en una sociedad materialista, no vemos más allá de las imágenes superficiales de nuestros semejantes. Hubo una frase que me gustaría que repitiera el padre Jenner, no alcancé a notarla toda. El ser humano religioso sabe que está habitado por Dios y su gracia. Dios Padre genera al Dios Hijo. Y hasta ahí me quedé, no sé si pudiera repetirla, Padre Jenner. Sí, claro. La voy a repetir. De hecho, la dije 2 veces. Sí. Pero como ustedes pagaron mucho, aquí les va otra vez. Sin costo alguno. Sí, Padre, por favor. El Gracias. ser humano religioso sabe que está habitado por Dios y su gracia. Dios Padre genera al Dios Hijo
en el amor del Dios Espíritu Santo, en la profundidad del corazón humano. Fíjense. Todo eso que realiza el Dios Padre, el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se realiza en el corazón humano. Por tanto, si se puede hallar la Trinidad sacramentalmente en algún lugar del universo, ese lugar es sin duda el espíritu humano. Esa es la frase. Muchísimas gracias, padre. Sí. Y con respecto a su pregunta, yo creo que la cuestión no es cosmogénica. La cuestión no es falta de lógica. A mí me parece que la cuestión es falta de amor. Para poder que respetemos al otro como el prójimo. Voy a decir esto, a ver, si Dios, como por ahí señaló la chica que vio el amanecer, el atardecer, el sol rojo, ella aclaró diciendo, claro, el sol no es Dios. Y claro que sí, aquí no estamos diciendo eso, no estamos hablando de ese panteísmo. Más bien hablamos de un panentanteísmo. No estamos diciendo que Dios es todo, sino que Dios está en todo y todo está en Dios. Entonces, vayamos, yo digo que no es falta de la lógica, no es falta de una visión cósmica, cosmogénica y todo eso. A ver, es falta de amor. Es falta de amor a Dios. Es falta de amor a Dios. Si cualquiera de nosotros vamos a tomar el ejemplo de Keylor y María Camacho. Richard Rohr también dice lo mismo, que él vio, para él, su perra Venus, con la que vivió 18 años, para él, en Venus estaba la presencia de Dios, de Cristo. Él dice eso, que sentía el amor de Cristo desde no se dice en la persona de Venus, sino en la que, quién sabe, en la esencia, en el ser de Venus, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a decir que, yo no sé, dejémoslo de los animales y las piedras y todo esto a un ladito, pero vamos a decir que Antelmo sí cree, sí sabe y acepta que Dios está en tu prójimo. Usted póngale ahí el nombre como a 3 o 4 prójimos. Usted imagínese, lo suponga si lo sabe. O si quiere nombrar a 4 de aquí estamos. Que usted sí ve a Dios en el Padre Arturo. Que usted sí ve a Dios en el Padre Jenner. Que usted sí ve a Dios en María Camacho. Que usted sí ve a Dios en Keylor. Ya tiene a 4 donde usted nos comprueba de que sí ve a Dios ahí y que no duda. ¿Por qué no los respetas? ¿Por qué pateas a tu prójimo sabiendo que ahí está Dios? Porque te falta amor a Dios. Si de verdad amaras a Dios, no te atreverías a patearlo. Entonces, para mí, esa es la respuesta. Sí. Si no tenemos duda que en nuestro prójimo está Dios, y entonces, ¿por qué lo seguimos? ¿Por qué seguimos maltratando al prójimo? Porque nos falta amor.
amor. Sí sabemos, pero nos falta. Y para uno amar, no, pues aquí nos amanecemos. El amor tiene que ser amor, junto con la aceptación, junto con la aceptación. Entonces, no, el amor conjunto con tanta cosa. El que acepte, el que acepte. El que quiera amar de verdad a Dios y al prójimo, con Dios y todo incorporado ahí, tiene que asumir que tiene que aceptarlo, aceptarla así como es y ya. Pero bueno, Antelmo, ahí se la dejo. Yo te doy esa respuesta. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta amor a Dios. Muchísimas gracias, Padre. Con gusto. Bien, ¿hay alguna última participación para ir cerrando nuestra videoconferencia de esta noche? Padre, yo quería opinar algo, nada más así rapidito, de lo Sí, que dijo, Nuria. del último que dijo el padre Jenner, que me pareció, bueno, algo muy puntual. Definitivamente, si no tenemos amor a Dios, no podemos hacer nada. Y me parece también, padre, que aquí me comentaba Maurilio, que está conmigo y tiene, me parece una respuesta también muy acertada, que hoy día lo que intentan es sacar, o sea, que el hombre se olvide de Dios, que saque a Dios completamente. Entonces, cuando nos llevan con un montón de cosas a hacer eso, eso hace que el hombre no pueda ver a Dios en el prójimo. Y me parece que va muy unido con lo que decía el padre también del amor. Vamos perdiendo el amor y vamos perdiendo de alguna manera esa conexión y esa pues sabiduría que tenemos todos con Dios, ¿verdad? Y nos quieren hacer eso, que nos olvidemos. Entonces se va perdiendo esa esencia de esa espiritualidad y por eso es que nos cuesta tanto esa parte y nos cuesta tanto vernos como Dios nos ve, porque si Dios nos ama tanto de verdad es porque Él nos considera perfectos. Nada más era eso. Muchas gracias.